ver que el pH afectaba, ¿verdad? La temperatura afectaba. Este cuadro se ha diseñado con un objetivo. Hay dos aspectos a considerar para el transporte del oxígeno y para el transporte del dióxido de carbono. Por eso es la razón de este cuadro. Y la parte más importante es el pH en realidad, ¿no? La temperatura sí afecta, los 2,3 difosfogliceratos también sí afectan, pero una de las partes importantes es el pH. Entonces, considerando eso, debemos tomar en cuenta estos siguientes conceptos. Vamos a entender cada uno de ellos, ¿está bien? A ver, aboquémonos al de arriba primero. ¿Qué dice? La disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial es la que va a alterar la homeostasis, que es el equilibrio, ¿verdad?, entre la aportación del oxígeno y su demanda, generando una respuesta en el organismo. Entonces, la presión parcial de oxígeno, la saturación de oxígeno, el pH, todo eso influye en ese intercambio que va a haber del oxígeno por el dióxido de carbono. No se olviden que eso hay en el pulmón, después la sangre es transportada y tiene que distribuirse en los tejidos. Y después de que se distribuyen los tejidos, o sea, por eso dice aquí, generando una respuesta en el organismo de funcionamiento del propio tejido, de cada tejido en realidad, y después el dióxido de carbono tiene que ser transportado hacia los pulmones para ser eliminado, ¿verdad? Entonces ese juego nada más así de forma sencilla, entonces va a ir influyendo varios aspectos que ya los hemos mencionado. Entonces fíjense en el siguiente acápite, entonces aquí presión parcial de oxígeno, ¿ven? Afecta. Segundo dice, el oxígeno se une a la hemoglobina de tal forma que ésta pueda distribuirla en las distintas partes del cuerpo y permite realizar múltiples funciones. El oxígeno se une a la hemoglobina y eso le llamamos con S. ¿Por qué dudan? No duden de ustedes. El jueves no tienen que dudar, tienen que ser seguros. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Saturación de oxígeno, ¿sí o no? Entonces, aquí hay de presión parcial de oxígeno, saturación de oxígeno, ¿sí o no? Ahora veamos lo siguiente. El efecto Bohr, ¿a qué se refiere? Este efecto Bohr, dice, surge en ciertas condiciones en las cuales la hemoglobina pierde la afinidad por el oxígeno. La pregunta aquí es, ¿por qué pierde la afinidad por el oxígeno? ¿Sí o no? La pregunta debería ser esa, ¿por qué pierde la afinidad? En el pulmón fue y se dio una afinidad de la hemoglobina para que capte el oxígeno, ¿cierto o no cierto? Y la saturación de oxígeno cambiaba, ¿recuerdan? De 75 a 100, ¿verdad? 100 de saturación de oxígeno. Pero a medida que va saliendo del pulmón ya la saturación va cambiando, ¿sí o no? ¿Y gracias a qué se saturaba? Una de ellas razones era la presión parcial de oxígeno, no sé si recuerdan. Les decía, como hay mayor presión parcial, entonces es más fácil que haya mayor saturación. ¿Recuerdan esos dos términos de oxígeno disuelto y oxígeno fijado a la hemoglobina? El oxígeno disuelto te da presión parcial de oxígeno, 104, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto es en el pulmón? ¿Cuánto es en la arteria? Y luego teníamos el oxígeno fijado a la hemoglobina, saturación de oxígeno, no lo olviden. Entonces, tomando en cuenta estos dos criterios, por eso, el efecto Bohr dice, este efecto surge en ciertas condiciones en las cuales la hemoglobina va a perder esa afinidad del oxígeno. ¿Debido a qué? O sea, ¿por qué pierde esa afinidad? Debido a los aumentos en la del dióxido de carbono. Ahora, miren, esto es lo que sucede. El glóbulo rojo pasa por el pulmón, ¿sí o no? Al pasar por el pulmón, por el alveolo pulmonar,
de un extremo que venía de menos saturación pasa a un lugar de mayor saturación de oxígeno, ¿sí o no? Al haber mayor saturación de oxígeno, mayor presión parcial de oxígeno, mayor presión parcial de oxígeno se satura también, ¿sí o no? Pero también se satura, lo que les decía hace rato, a ciertas condiciones que se dan, que tienen que ver con el pH. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que sale del pulmón, la presión parcial de oxígeno es mayor, la saturación es mayor. ¿Qué pasa con el glóbulo rojo? ¿Se volverá más ácido o más alcalino? Sí, más ácido. La hemoglobina que fija oxígeno se vuelve más ácido, ¿sí? Al tener esa acidez, pierde la afinidad por el dióxido de carbono. Pero una vez que va por el torrente sanguíneo, ustedes son el tejido, entonces recuerdan que este tejido que tenía mucho, no le dábamos porque había presión parcial de oxígeno y de ahí tomaban su oxígeno. Estos también, aquí ya empezaba a ser más pobre, la presión parcial ya no era tanta, el glóbulo rojo que estaba agarrando, la hemoglobina estaba agarrando, como que ya empieza a soltar, ¿sí o no? Cuando llega a este nivel, a este lugar donde ya el tejido es pobre en oxígeno, el glóbulo rojo se preocupa, si pensara entre comillas, y dice, no, a este tejido hay que darle más oxígeno, ¿sí o no? Pero la diferencia está que de este punto, donde la presión parcial de oxígeno es mayor, la saturación es mayor, pasa al otro extremo, donde la presión parcial del oxígeno cae, ¿sí o no? Un poco. La saturación también va a empezar a caer. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando va soltando oxígeno, va saliendo dióxido de carbono. Al salir el dióxido de carbono, entonces aumenta la presión del dióxido de carbono, ¿sí o no? Aquí era presión parcial de oxígeno mayor, saturación mayor. Acá, y bueno, la saturación del dióxido de carbono, ¿cómo era aquí? Menor, ¿sí o no? Cuando vas pasando aquí, saturación de oxígeno, presión parcial de oxígeno menor, y el dióxido de carbono aumenta. ¿Por qué? Porque el producto de los tejidos que han ido soltando, producto del metabolismo celular, es el dióxido de carbono. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que explica el efecto Bohr? El efecto Bohr explica precisamente eso, que ocurre cuando la hemoglobina suelta el oxígeno hacia los tejidos, cuando los tejidos se nutren de oxígeno para el metabolismo celular y cuando el dióxido de carbono empieza a entrar al torrente sanguíneo. Eso es lo que explica el efecto Bohr. Tejido y torrente sanguíneo. ¿Está bien? Volvemos a repetir esto entonces. El efecto Bohr entonces surge en ciertas condiciones cuando la hemoglobina pierde la afinidad por el oxígeno. ¿Qué es lo que sucede? La presión parcial del dióxido de carbono va aumentando y disminuye el pH, pero disminuye el pH de la sangre. No estamos hablando del glóbulo rojo, ¿verdad? Entonces, disminuye el pH de la sangre. ¿Está bien? Y eso va a hacer que el glóbulo rojo, en vez de tener afinidad por el oxígeno, va a hacer que lo suelte más. Y va a tener más bien afinidad por el dióxido de carbono. ¿Se entiende? Desplazando las curvas como decía. Entonces, el efecto Bohr, cuando nos preguntamos, la disminución de la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno, ¿sí?, ocurre cuando desciende el pH de la sangre. ¿Por qué desciende el pH de la sangre? Porque dióxido de carbono está saliendo de los tejidos, está siendo expulsado por un proceso de transporte. Y estará íntimamente relacionada con el hecho de que la desoxihemoglobina, o sea, ya que va perdiendo el oxígeno, ya dando el oxígeno a los tejidos, entonces, ¿cómo era?
La situación cuando es del glóbulo rojo, ojo, no se van a confundir el pH del glóbulo rojo con el pH de la sangre. El pH del glóbulo rojo, ¿cómo era cuando agarraba oxígeno? ¿Más ácida, más alcalina? Más alcalina. Más ácida. Más ácida. El del glóbulo rojo, no de la sangre. ¿Está bien? Del glóbulo rojo, no de la sangre. Una cosa es el glóbulo rojo y otra cosa es, digamos, el plasma sanguíneo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo era? Más ácida. Si yo suelto el oxígeno, Más alcalina. se va yendo hacia el extremo más alcalino. Entonces eso hace que tenga mayor afinidad por el dióxido de carbono. Esos procesos ocurren. Por eso el pH es importante. Y el pH no lo van a ver solamente en este ejemplo. Lo van a ver, ya les he dicho, cuando hablen de inflamación, de infección, de todo eso. ¿Por qué las sustancias, los fármacos que utilizan tienen alteraciones? Porque si todo funciona así, ¿no? Bueno, en este caso no me voy a salir del tema, entonces va cambiando y por eso dice que la disminución de la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno ocurre cuando el pH de la sangre desciende. ¿Está bien? Y estará íntimamente relacionada con el hecho de que la desoxihemoglobina, quiere decir cuando la hemoglobina estaba pasando por aquí y ha empezado a soltar el oxígeno, entonces va perdiendo esa acidez, que es pérdida de afinidad para el oxígeno. Más bien se vuelve un poco más alcalino, que va a ser afinidad por el dióxido de carbono. Y de ahí ustedes recordarán que les he mencionado también de una sustancia que es anfótera. No es el caso del glóbulo rojo, pero lo vamos a considerar algo así. Fíjense lo siguiente, un anfótero es una sustancia que tiene la capacidad de agarrar hidrógeno y soltar hidrógeno. ¿Se entiende? Entonces, hagamos de cuenta que esta aula ahorita está muy ácida y yo soy un amortiguador. ¿Está bien? Yo soy un amortiguador. Entonces, entro al aula y digo, este lugar está muy ácido. Esto no puede estar así porque no es compatible. Entonces, ¿qué hago? Todo el hidrógeno que está suelto empiezo a agarrarlo. ¿Sí o no? Entonces, de esa forma como que alcalinizo el lugar, porque los estoy atrapando porque hago reacciones químicas, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo más bien tengo hidrógeno? No es que no tengo hidrógeno en mi estructura química, pero yo entro a esta aula y más bien no está ácida, está alcalina, que tampoco es bueno, ¿verdad? No en todos los casos es bueno. Entonces yo empiezo a ¿qué más bien? Soltar hidrógeno. A liberar hidrógeno. Eso es lo que hace el glóbulo rojo. O sea, tiene la capacidad de agarrar hidrógeno y soltar hidrógeno. Por eso, bueno, en reacciones químicas, por eso se vuelve o más ácida o más alcalina. ¿Sí? Y ese proceso hace que le tenga, o le da de cierto modo, una afinidad para el oxígeno o para el dióxido de carbono. No sé si se entiende. Entonces, como un amortiguador que puede regular una sustancia, ¿no? Puede equilibrarla, de cierto modo. Bueno, por eso decimos acá desoxihemoglobina, quiere decir que la saturación de oxígeno, entiéndase, que ha bajado, ¿no? Ya no está al 100%. Recuerdan que cuando llega al pulmón llegaba con un 75%, ¿verdad? Entonces ya no tiene la misma saturación, por lo tanto tiene otras condiciones. Eso se refiere al efecto Bohr, que tiene que ver con eso. Y hay muchas formas o van a encontrar algunos aspectos relacionados que explican este proceso, ¿no? Entonces, el pH de la sangre dice disminuye cuando aumenta el contenido de dióxido de carbono. O sea, el producto de tu metabolismo celular que va liberando dióxido de carbono hace que descienda el pH. Y si desciende el pH, ¿qué hacía el glóbulo rojo? Perdía la afinidad por el oxígeno, ¿verdad? Sí. Mientras más hidrógeno se va soltando, más dióxido de carbono, y la sangre se empieza a hacer más ácida, entonces la hemoglobina empieza a soltar el oxígeno. ¿Está bien? A eso es a lo que se refiere esto. O sea, el pH de la sangre disminuye cuando aumenta la cantidad del dióxido de carbono.
¿Está bien? Disminuye cuando aumenta la cantidad del dióxido de carbono. De manera que cuando sube la presión parcial del dióxido de carbono, ¿recuerdan el criterio anterior? Cuando lo vean en las fotos o en el video, van a recordar que en la anterior diapositiva, revísenlo esto, ¿ven? Presión parcial del dióxido de carbono, ¿ven? De manera que cuando sube la presión parcial del dióxido de carbono, la curva se desplaza hacia la derecha y eleva la presión parcial del oxígeno, en la cual la hemoglobina estará semisaturada. Ahí hay unos procesos que hacen que libere. En resumen, el efecto Born te explica en reacciones químicas, que no les voy a matar con eso, porque no tiene sentido, solamente quiero que entiendan esa parte de cómo se da el proceso medio general, ¿sí? General, de que cómo ocurre el proceso de que la hemoglobina tenga afinidad para el oxígeno o se vuelva no afín y empiece a liberar y se vuelva más bien afín al dióxido de carbono, ¿sí? Más o menos algo así. Bueno. Pensé que estaba el efecto Aldani acá. Bueno, el sistema de control que tiene este sistema respiratorio es a través de ciertos nervios que se encuentran en ciertos lugares a los cuales se les denomina quimiorreceptores, ¿sí? Periféricos. Uno de ellos es conocido con el nombre del nervio de Sion y el otro el nervio de Hering. Si ustedes se fijan acá, dice el nervio de Sion se encuentra en la carótida, ¿sí? Perdón, en la aorta, ¿sí? Cardioaórtico, ¿sí? En la aorta hay un sensor que detecta la cantidad de oxígeno que sale contando la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Donde capta las modificaciones de la presión de los gases intraaórticos, ¿no? A eso se le conoce como vasoreceptor o presoreceptor. El nervio de Hering, que es carotídeo, más bien en la carótida, capta modificaciones iguales químicas, ¿sí? Aquí es gases y acá es químico de la sangre, es un quimiorreceptor. Lo mismo pasa que en algún momento les había explicado por qué en la altura, por ejemplo, tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Saben por qué pasa eso? Y si ustedes suben a más altura, ¿saben por qué pasa? Al igual que tenemos estos receptores para medir la cantidad de oxígeno probable que tenemos en el cuerpo, entonces en el riñón también tenemos eso, en los túbulos contorneales del riñón también tenemos un sensor, porque recuerden que la sangre pasa por el riñón para ser filtrada, ¿sí o no? Bueno, entonces al ser filtrada la sangre, ahí hay un sensor que va contando, y cuando disminuye, por ejemplo, la cantidad de oxígeno en nuestro cuerpo, lo que va a captar es de que una mala información, porque dice, al no haber glóbulos rojos, ¿sí? Lo considera así, dice, nos falta oxígeno, por lo tanto no debe haber buena cantidad de glóbulos rojos. Entonces, ¿saben qué hacen los túbulos de contorneales del riñón? Manda o se secreta una hormona que se llama la eritropoyetina. La eritropoyetina viaja por vía sanguínea a la fábrica de glóbulos rojos. ¿Dónde es la fábrica? Médula ósea roja, de huesos planos y largos, ¿sí o no? Entonces viaja ahí y dice, no tenemos oxígeno. Y no dice, hay que hacer algo para captar oxígeno. No, dice, hay que producir más glóbulos rojos porque el glóbulo rojo es el que transporta el oxígeno. Entonces, en el riñón eso es lo que pasa y te aumenta la cantidad de glóbulos rojos pensando. Pero eso puede deberse a una hipoxia, no porque tus glóbulos rojos estén con menor cantidad. ¿Sí o no? Ahí puede haber una mala interpretación. ¿Sí o no? Esa es la razón por la que nosotros, por ejemplo, aquí tenemos más glóbulos rojos que en la costa. Porque la cantidad de oxígeno, la presión parcial de oxígeno es distinta
Por lo tanto, nosotros cuando pasa por el riñón tiene esa información, ¿sí?, en un sensor, y la eritropoyetina se produce más para que induzca a la médula ósea a formar más glóbulos rojos. Por eso que los que viven a nivel de la costa, a nivel del mar, tienen menor cantidad y nosotros tenemos más. Y cuando ellos suben, ese proceso fisiológico aquí de ellos va a cambiar. Pero eso va a tomar un tiempo, ¿no? Eso va a tomar un tiempo. Entonces lo mismo que tenemos en el riñón, pero esto ya es específico, ¿sí?, es estos dos sistemas de control que tiene, ¿sí?, que es el nervio de Sion, que es un baroreceptor. ¿Por qué? Porque capta gases, ¿está bien?, directo sobre los gases. Y el nervio de Hering, que es un quimiorreceptor, ¿sí?, para determinar la cantidad de oxígeno que tenemos. Saturación de oxígeno y presión parcial de oxígeno. Algunos criterios de patologías que podemos llegar a tener son, por ejemplo, el enfisema pulmonar crónico, la neumonía, la atelectasia, el asma, que son algunos criterios que podríamos mencionar de la fisiopatología. ¿Está bien? Entonces, el enfisema pulmonar, por ejemplo, ¿qué se da? Siempre que escuchen enfisema, ¿qué es? Cuando se construyen los alvéolos. No, no. ¿Qué es enfisema? De manera general, no solamente hablando de pulmón. Exceso de aire en los pulmones. Exceso de aire. En general, el atrapamiento de aire en cualquier lugar del cuerpo se llama enfisema. Por ejemplo, en tema dental puede haber enfisemas. Puede haber, ¿verdad? Puede haber enfisemas. Por eso es que no puedes introducir mucho el agua oxigenada, ¿sí o no? Adentro. ¿Sí? Porque puede darse un enfisema. Entonces el enfisema, considérenlo como concepto, o si no, búsquenlo, se llama atrapamiento de aire en cualquier lugar. Pero como estamos hablando de pulmones, entonces en este caso será atrapamiento de aire en los pulmones. Por lo tanto será enfisema pulmonar, ¿verdad? Entonces el enfisema pulmonar crónico es el exceso de aire en los pulmones, el atrapamiento de aire, y dentro de algunas características se puede deber a una infección crónica, generalmente de tipo bacteriana, ¿no?, donde uno de los agentes causales va a ser el humo. O sea, aquellos pacientes que consumen mucho cigarrillo, hay pacientes que fuman una cajetilla a 2 al día, ¿no? Entonces, es mucho, irritan a la mucosa de los bronquios y los bronquiolos, y cuando la mucosa se irrita, ¿qué genera? Moco. ¿Y el moco qué puede hacer? Lo que va a causar es el exceso, el edema, la inflamación, y ahí se obstruyen los pequeños conductos, haciendo que haya un atrapamiento de aire en ese sector. ¿Está bien? Y esta obstrucción de las vías aéreas, ¿qué es lo que va a causar en los alveolos? El estiramiento excesivo. Va a cambiar su morfología del alveolo. Ya saben lo que pasa, los problemas del alveolo, ¿verdad? El problema del alveolo era que tiende a querer colapsar, inestabilidad, tiende a querer generar edema, o sea, tiene problemas. Y si tú le obstruyes por alguna razón, entonces puede llegar a alterarse este alveolo pulmonar. Entonces no se olviden que el humo, la irritación puede causar edema, y ese edema puede causar obstrucción, y esa obstrucción causa atrapamiento de aire. ¿Está bien? Es más común. La neumonía, que es otro de los problemas, ¿sí? Proceso inflamatorio del pulmón, donde los alveolos estarán llenos de líquidos y células. ¿Por qué estará lleno de líquidos? Otra vez volvemos a mencionar, cuando un alveolo se altera porque se ha alterado la estructura de su pared, recuerdan que tenía el edema, ¿no? Lo quiere succionar el aire, le quiere succionar la sangre del capilar que está pasando, entonces por esa razón se da. La neumonía, que generalmente es bacteriana por neumococos, lo que va a causar es una infección del alveolo, alterando la membrana del alveolo pulmonar. Se vuelve, miren, más porosa, mencionan este alveolo, por lo tanto,
pueden pasar inclusive eritrocitos, leucocitos, pasan al alveolo. Entonces se llena de líquido y ahí te da la neumonía. Que ese era uno de los problemas que te dan, ¿no? El COVID. O sea, en el COVID, ¿saben qué es lo que ocurría en el COVID? Que ya más o menos les he dicho. ¿Recuerdan que la inflamación tiene macrosíntomas? Que a ustedes les encanta. Dolor, calor, tumor, ¿no ve? Los signos cardinales, ¿sí o no? Bueno, pero sepan que en el alveolo pulmonar, cuando hay inflamación, la inflamación es buena, sí es un mecanismo de defensa en nuestro cuerpo. Pero cuando es crónica, no se olviden que en la inflamación se activa el sistema inmunológico. De hecho, la inflamación es el campo de batalla del sistema inmunológico. Y por el otro lado se activa la coagulación. Dos procesos que lo hemos visto en práctica, ¿sí o no? Ese problema, recuerdan que en la parte inmunológica activa los macrófagos y el macrófago empieza a limpiar y a destruir todo. Si la membrana de este lugar se empieza a alterar, el macrófago va a ir. El macrófago, por ejemplo, ¿es parte del sistema inmunológico específico o inespecífico? Inespecífico, ¿verdad? ¿Qué hemos llevado? Entonces, al ser inespecífico, ¿reconoce lo propio de lo ajeno? No reconoce. Entonces el macrófago va y limpia y se lleva a veces tejido más. Entonces con eso altera más la membrana. Por eso era el problema, que la respuesta inmunológica muy severa, ahí era contradictorio. Porque te dicen, a ver, si a mí me daba COVID, por ejemplo, y me decían, tus respuestas tienen que estar al 100% top, ¿sí? Pero si la respuesta era exagerada, ante el ataque del virus, era destructiva. ¿Por qué se han empezado a utilizar inmunosupresores? Hasta corticoides se han utilizado, ¿sí o no? ¿Para qué? Para bajar la respuesta del sistema inmunológico. Ahí era contradictorio. Te decían, es que tus defensas están bajas. Mentira, más bien si tus defensas atacaban con mucha fuerza, era peor, porque era lo que te debilitaba la membrana. Tu sistema inmunológico reaccionaba, por eso lo tenían que parar, lo tenían que frenar un poco, para que la respuesta no sea tan severa. Porque en los primeros estadios agudos no había problema, pero cuando se pasa al estado crónico es destructivo. De hecho, hay una enfermedad que se llama la endocarditis bacteriana, que se produce por temas dentales. Cada vez que ustedes hacen una limpieza dental, van a producir bacteremia en muchos de los casos. Cuando las enfermedades periodontales, las enfermedades de encías son muy severas, al hacer el detartraje, las limpiezas, van a producir bacteremia, o sea, que algunas bacterias entren al torrente sanguíneo y circulen. La bacteremia no está mal, no te produce nada. La septicemia sí es mortal. Pero la bacteremia no hay tanto problema. Pero fíjense lo siguiente, si yo soy su paciente de usted, de ti, tengo un problema severo en las encías con mucha afección bacteriana, ¿sí? Gram positivos, gram negativos, una agresiva. Pero yo tengo un problema cardíaco, ¿sí? O tengo una válvula cardíaca, o tengo algo en el corazón, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Cuando me produzcas bacteremia, el estafilococos puede viajar y alojarse en el corazón, en las válvulas, y ahí coloniza. Y la endocarditis bacteriana, precisamente endo quiere decir dentro del corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La respuesta del sistema inmunológico va y empieza a eliminar todas esas bacterias dentro del corazón. Pero ¿qué es lo que te pasaba? Te destruye las válvulas bicruspidia y la mitral. Depende de dónde se hayan alojado. Por eso la enfermedad igual era un poco grave, la endocarditis bacteriana. Cuando hagan limpieza siempre tienen que preguntar que no tenga alguna prótesis o no haya sido operado del corazón, para tratar de disminuir la cantidad, porque van a producir bacteremia. El problema está, ¿cuántos aquí tienen afección del corazón? Que no sea sentimental. Si no todos, ¿no? A mí yo estoy sufriendo por esto. ¿Sí?
A ver, bueno, pero la mayoría de los pacientes no lo tiene, pero algún paciente que tenga eso tiene que tener cuidado porque le pueden producir una bacteremia. De hecho, la endocarditis bacteriana está relacionada con la artritis reumatoidea. Por eso se escucha muy común decir que la fiebre reumática lame las articulaciones porque te produce alteración en las articulaciones y te muerde el corazón. Es un término que se utilizaba hace tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque te destruía. Entonces la inflamación es mala después de que pasa el periodo agudo. Ojo con eso, es destructiva, ¿sí? Yo me he salido un poco del tema, pero quería explicar. Por eso que cuando existe esta bacteria y se acumula en los alveolos pulmonares y hay una respuesta, entonces se va a empezar a llenar de líquido, porque imagínense, este alveolo pulmonar es tan delicado que rápidamente se afecta. Y si se llena de líquido, bueno, peor todavía, ¿no? Otro criterio, la telectasia, que es el colapso de los alveolos. ¿Está bien? ¿Cómo se soluciona esto? Con el surfactante, ¿verdad? Sí. Causas: obstrucción de las vías aéreas, por cualquier causa, ¿no? Obstrucción, ¿ven? Ausencia de surfactante. ¿Recuerdan? Puede haber algún paciente que tenga telectasia. Ausencia o disminución en la producción del surfactante. Falta del agente tensioactivo. Ya sabemos lo que es el surfactante, ¿no? Donde la tensión superficial de los alveolos disminuye, tendiendo a que estos vayan a colapsar. ¿Ve? Esa es otra enfermedad, que es la telectasia. El asma, otra reacción antígeno-anticuerpo inflamatoria, que es la contracción espástica de los músculos lisos de los bronquios, ¿sí? Que produce una respiración extremadamente difícil, ¿no? Disney. El más común es el asma tipo alérgico, o sea, por un alergeno que va a causar, ¿no? Les decía la anterior vez, cuando se libera histamina, entonces la histamina va al vaso sanguíneo, promueve la vasodilatación y los vasos estaban así cerraditos y ahora están medio así abiertos. Entonces la permeabilidad capilar. Y al haber permeabilidad capilar sale más líquido, causando edema. ¿Sí? ¿Quiénes actúan? Eosinófilos, basófilos, ¿sí? Liberan también además bradicinina. Los mediadores químicos de la inflamación, ¿qué sustancias químicas son? Los primeros, prostaglandinas. ¿Recuerdan que salía del ácido araquidónico? Sí. Prostaglandinas. Después, leucotrienos también salía de ahí. Luego, bradicinina. Luego, histamina. Entonces, hay sustancias químicas que se liberan en la inflamación que promueven la inflamación. Pero en una primera etapa siempre es bueno. Y en este caso, si tu paciente es alérgico o es asmático o algo, entonces, ¿qué tienes que utilizar o has escuchado alguna vez utilizar? Antihistamínicos para que no haya, exacto, un edema de glotis, ¿no? O un edema de las vías respiratorias. Ya vamos terminando. Este era el otro, que la diapositiva está un poquito, no se me guardó bien. Entonces dice que debemos entender, así como hemos hablado algo del efecto Bohr, debemos entender ahora que existen tres formas de transportar el dióxido de carbono. Uno es como bicarbonato, asociándose. El glóbulo rojo tiene bicarbonato. Y hay una combinación de carbamino, hemoglobina, por ejemplo, que puede ayudar a transportarte el dióxido de carbono. El dióxido de carbono también se puede, ¿sí?, transformar de forma disuelta, que es lo que les he explicado. Hay oxígeno disuelto y oxígeno fijado de la hemoglobina. Por lo tanto, hay dióxido de carbono disuelto y dióxido de carbono fijado al glóbulo rojo. Entonces es la forma en la que se puede transformar. Y formando compuestos carbamínicos, lo que les decía, ¿no? Entonces, cuando la hemoglobina está ligeramente desoxigenada, recuerdan, con el efecto Bohr, entonces se vuelve más alcalina.
Atrapar oxígeno la hace más ácida. Soltar el oxígeno la hace más alcalina. Por lo tanto, ya está lista para captar hidrógeno y volverse una molécula. Entonces, el efecto Haldane es... El efecto Bohr era tratar de entender cómo el oxígeno va a los tejidos y libera el oxígeno. ¿Sí? El efecto Haldane es cómo ayuda a transportar el dióxido de carbono. Entonces son las dos formas distintas. El Bohr es una cosa y el Haldane es más bien que te ayuda un poquito a comprender cómo se transporta el dióxido de carbono. Entonces, dice, la combinación del oxígeno para la hemoglobina hace que ésta se vuelva más ácida. Al ser ácido, pierde su afinidad por el Oxígeno. No, dióxido de carbono. Cuando ya se va liberando de oxígeno, se vuelve más alcalina y tiende, ¿no? Entonces, la hemoglobina más ácida tiene menor tendencia a combinarse con el dióxido de carbono. Esa es la razón. La acidez incrementada de la hemoglobina hace liberar un exceso de iones de hidrógeno. Suelta un poquito. Y a su vez se une a iones bicarbonato para formar ácido carbónico. Bueno, son más o menos las explicaciones que te dan para que... Pero ya les explico. Bueno. Listo. Hasta ahí. ¿Qué? Sí, sí. Hasta acá.